Cuando defendí mi tesis de doctorado sobre el automóvil, uno de los evaluadores objetó que presuponía la idea de progreso, con un tono que daba a entender que lo consideraba inadmisible. Respondí que yo defiendo la idea de progreso, pero que hay que discutir cómo se aplica en cada caso. Steven Pinker defendió la idea de progreso en 2 libros, Los ángeles que llevamos dentro, del 2011, y En defensa de la ilustración, del 2018. Estos libros generaron un intenso debate entre defensores y críticos. Podemos plantear varias preguntas. ¿Por qué algunos consideran que el progreso es un hecho real y otros que solo es un mito? ¿Quién tiene razón? ¿Están hablando de lo mismo? En este video vamos a analizar la idea de progreso y los debates generados por estos libros de Pinker. En el libro Los ángeles que llevamos dentro, Pinker argumenta que la sociedad actual es menos violenta que en siglos anteriores y que muchas personas piensan lo contrario debido a que los medios periodísticos se focalizan en la información sobre eventos negativos. Se tienen en cuenta principalmente el crimen violento y las guerras y se miden las tasas de homicidio de una región y las tasas de muerte causadas por guerras en relación a la población regional y mundial. También analiza otros indicadores como la esclavitud, el castigo corporal y la pena de muerte. Pinker identifica 6 tendencias históricas asociadas a la reducción de la violencia. La aparición de civilizaciones agrícolas con ciudades y gobiernos desde hace 5.000 años, el proceso de civilización en Europa desde fines de la Edad Media, la ilustración de los siglos XVII y XVIII, el periodo de larga paz desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el periodo de nueva paz desde el fin de la Guerra Fría en 1989 y el aumento de derechos desde 1950. Pinker argumenta que la reducción de la violencia no se explica por cambios genéticos en nuestra especie, sino por un conjunto de cambios culturales asociados a los valores de la razón, la ciencia y el humanismo. Nuestras disposiciones psicológicas incluyen aspectos que favorecen la violencia y aspectos que la reducen. Entre los factores que promueven el maltrato se encuentran la violencia instrumental para lograr objetivos, el deseo de dominar a otros individuos o grupos, el deseo de venganza, el placer sádico al generar sufrimiento en otros y las ideologías que proponen usar la violencia para alcanzar sus fines. En contraste, los factores pacificadores incluyen la capacidad empática de comprender el dolor y los intereses ajenos, la capacidad de autocontrol de nuestros impulsos, el sentido moral y la capacidad de razonar para resolver problemas. Pinker señala que no todas las normas morales son pacificadoras, ya que algunas normas autoritarias o tribales pueden promover la violencia en vez de reducirla. Además de estos factores psicológicos, identifica 5 fuerzas históricas que favorecieron la reducción de la violencia. La aparición de estados y sistemas jurídicos, el intercambio comercial como alternativa a la conquista, el aumento de respeto a los intereses y valores de las mujeres, la expansión del círculo moral gracias a la movilidad y la comunicación entre grupos, y el uso de la razón para resolver problemas. En el libro En defensa de la ilustración, Pinker analiza los avances en otras variables, como la reducción de la pobreza extrema y el aumento de la expectativa de vida. Argumenta que el progreso en esas variables se explica por la razón, la ciencia y el humanismo, los valores centrales de la ilustración. A la vez, argumenta que hay factores que tienden a frenar el progreso, como la moralidad religiosa basada en textos revelados que prometen premios y castigos en el más allá, y los gobiernos antidemocráticos que privilegian los intereses de un grupo o etnia. Hay otros autores que aportaron ideas similares. El libro Factualidad, de Hans Rosling y otros, argumenta que la mayoría de las personas creen que el mundo es más pobre, menos saludable y más peligroso de lo que realmente es, y sus conclusiones erróneas se explican por sesgos cognitivos que se pueden identificar y corregir. El sitio online Nuestro Mundo en Datos, de Max Rosser, utiliza gráficos y mapas interactivos para representar las tendencias de cambio de distintas variables en distintas regiones y épocas. Algunos críticos de Pinker plantean que el progreso es solo un mito. En general se refieren a la idea de progreso lineal e inevitable, como si la historia humana tuviese una predestinación o una finalidad propia.
Es cierto que esta idea de progreso es un mito, pero Pinker no utiliza esta noción, sino que refiere a cambios que pueden medirse en forma estadística, en cuestiones que son valoradas por la mayoría de las personas. Por ejemplo, la supervivencia, la salud, la alimentación, la paz y la libertad y la igualdad de derechos. Esta noción de progreso acepta que las variables pueden estancarse, fluctuar o declinar, que las tendencias de cambio dependen de múltiples causas y que el progreso no está asegurado de antemano. Pinker afirma que la evidencia de que hubo avances en el pasado no garantiza que la variable seguirá avanzando en el futuro, pero permite plantear hipótesis sobre lo que hicimos bien y tratar de mantener la tendencia positiva. Si el progreso es entendido de este modo, no se puede desestimar globalmente diciendo que es solo un mito, porque distintas variables pueden cambiar de distintos modos. Por eso hay que plantear críticas más específicas, evaluando las variables caso por caso en función de la evidencia disponible. Por su parte, Pinker utiliza la palabra progresofobia para cuestionar a los intelectuales que, según él, odian el progreso. Pero esta etiqueta es una mera descalificación y no un argumento. Además, la etiqueta es incorrecta, porque los autores que menciona no tienen una actitud de odio hacia el progreso. Algunos critican la idea de progreso lineal e inevitable, que Pinker también rechaza. Otros cuestionan el uso de la retórica del progreso económico y político para justificar el colonialismo en el pasado o la política exterior actual de Estados Unidos en América Latina y Medio Oriente. Otros señalan que algunos avances conllevan riesgos y retrocesos. Por ejemplo, se denomina trampa del progreso a la situación en la que una sociedad tiene un desarrollo no sostenible que aparentemente trae beneficios a corto plazo, pero a la larga lleva a un colapso económico o social. Algunos argumentan que muchos ejemplos de progreso tecnológico actual entran en esta categoría porque generan daño ambiental y agotan recursos no renovables. Estas posiciones pueden discutirse, pero no implican ninguna actitud de odio hacia el progreso. En el libro Los ángeles más oscuros de nuestra naturaleza del 2021, varios historiadores plantean críticas a la evidencia utilizada por Pinker. Los datos de la prehistoria que cita Pinker están basados en hallazgos arqueológicos puntuales y es problemático generalizar sus características a una región o época. Por ejemplo, un estudio de un cementerio de Dinamarca no puede considerarse representativo de todo el norte de Europa o de todo el periodo paleolítico en general. Teniendo en cuenta estas objeciones, la tesis de Pinker sobre la cantidad de guerras en la prehistoria es controvertida. Los historiadores especializados en la Edad Media no niegan que fuera una época violenta, pero señalan que Pinker se basa en gran medida en dos libros de autores no académicos que usan cifras muy altas y poco creíbles. En contra de la hipótesis de Pinker de que la aparición de los estados-nación tuvo un efecto pacificador, la evidencia indica que las ejecuciones públicas aumentaron en la modernidad temprana del siglo XVI, posiblemente porque sirvió como un mecanismo para afianzar el poder de los reyes, y disminuyeron luego de esa primera etapa. Los pensadores de la Ilustración tuvieron posiciones más diversas que lo que plantea Pinker, y algunos de ellos defendieron la esclavitud y el racismo. Por ejemplo, Voltaire, Hume y Kant escribieron que los africanos eran una raza inferior, y Thomas Jefferson llegó a tener más de 600 esclavos. Varios autores argumentan que Pinker tiende a sobreestimar la violencia de los pueblos indígenas precolombinos y a minimizar la violencia ejercida por el colonialismo europeo y norteamericano. Estas críticas llevan a poner en duda muchas de las afirmaciones de Pinker, pero no todas. Hay evidencia sólida para sostener que a nivel mundial hubo mejoras en la expectativa de vida, la salud, la alimentación, la prosperidad, la educación, los derechos humanos y la reducción de la violencia. Pero también quedan problemas por resolver. Pinker plantea una dicotomía entre el capitalismo de libre mercado, que asocia con las tendencias de progreso, y el comunismo, que asocia con tendencias negativas. Dice que el comunismo, cito, trajo al mundo terror, hambrunas, purgas, gulags, genocidios, Chernobyl, guerras revolucionarias de muerte masiva y la pobreza al estilo de Corea del Norte, antes de colapsar en todas partes debido a sus propias contradicciones internas. Pero criticar el capitalismo de libre mercado no implica defender el comunismo. El capitalismo también generó hambrunas, modalidades represivas, muerte masiva y pobreza.
Existen modelos de economía mixta, con una economía de mercado controlada por el Estado, y existen varios modelos alternativos a la planificación central, como el socialismo de mercado y la economía participativa. Analizamos estos temas en el video sobre las diferencias entre socialismo y comunismo y en el video sobre Parecón, el modelo de economía participativa. También existen distintas versiones de capitalismo. Las políticas liberales de libre mercado buscan maximizar el libre comercio y minimizar la regulación estatal, mientras que la socialdemocracia combina la propiedad privada de medios de producción con las políticas sociales para limitar la desigualdad. Pinker menciona como ejemplos de progreso a países como Dinamarca, Canadá y Nueva Zelanda, que tienen economías capitalistas con políticas de bienestar social y niveles relativamente bajos de desigualdad económica. No utiliza como ejemplo de progreso Estados Unidos porque tiene indicadores problemáticos en áreas como la desigualdad económica, la salud pública, la movilidad social, la seguridad alimentaria, la educación, las tasas de encarcelamiento y el daño ambiental. Pinker describe a los críticos del capitalismo como ideólogos irracionales que odian el progreso y al liberalismo político y económico como la posición racional que posibilita el progreso. Pero esta dicotomía se logra mediante sesgos, omisiones y tergiversaciones. Por ejemplo, Pinker escribe, cito, «Quienes condenan a las sociedades capitalistas modernas por su insensibilidad hacia los pobres probablemente desconocen cuánto gastaban las sociedades precapitalistas del pasado en asistencia a los pobres». Fin de la cita. Aquí Pinker comete la falacia del hombre de paja, que consiste en tergiversar la posición criticada para derribarla con más facilidad. Quienes critican los problemas del capitalismo actual no están planteando que el tiempo pasado fue mejor y no proponen regresar a los sistemas precapitalistas, sino avanzar para resolver los temas pendientes. No hay ninguna incompatibilidad entre reconocer que hubo avances en una cuestión y afirmar que sigue habiendo problemas para resolver en la misma cuestión. Otro ejemplo es cuando Pinker escribe, cito, «Un axioma de la opinión progresista, especialmente en las universidades, es que seguimos viviendo en una sociedad profundamente racista, sexista y homofóbica, lo que implicaría que el progresismo es una pérdida de tiempo, ya que no ha logrado nada después de décadas de lucha». Fin de la cita. La conclusión no se sigue de las premisas, porque los avances no implican la desaparición completa del problema y la persistencia del problema no implica que el activismo no haya logrado cambios. Pinker considera que su posición no es ideológica y las demás posiciones sí lo son. Esta estrategia es objetable porque si se entiende la palabra ideología en forma neutral, como el conjunto de valores y opiniones que guían la acción política, entonces su posición también es una ideología. Por otro lado, si se entiende la palabra ideología en forma negativa, hay que identificar a qué rasgos se refiere y cuestionar esos rasgos tanto en la propia tradición como en las restantes. Ninguna posición política está exenta de ejemplos cuestionables, y esto vale también para la Ilustración y el liberalismo. Pinker adopta las ideas de la Ilustración sobre el comercio amable, que plantean que el intercambio comercial entre las naciones fomenta la cooperación, la prosperidad y la reducción de conflictos. Señala que eso permitió avances en la reducción de la pobreza extrema, que se mide usando el criterio de vivir con menos de $1.90 por día. Es cierto que el comercio puede promover el crecimiento económico y proporcionar incentivos para mantener la paz, pero ese rol causal depende también de otras variables. Si el comercio se plantea entre actores con recursos desiguales, puede generar situaciones de explotación laboral, dependencia económica o extracción indiscriminada de recursos. En el video de la teoría de la insubordinación fundante de Marcelo Gullo, abordamos cómo diversos países utilizaron políticas estatales iniciales para crear o aumentar su poder y ampliaron la libertad de comercio en forma selectiva mediante la orientación del Estado. La reducción más significativa de la pobreza extrema ocurrió en el este de Asia, en países que aplican una economía mixta con una política estatal de industrialización, proteccionismo y regulación, las mismas medidas que las naciones occidentales usaron en sus periodos de consolidación industrial. Esos países liberaron los mercados en forma parcial, gradual y regulada por el Estado. También es cierto que se redujo la pobreza extrema. Esto constituye un avance significativo, pero a la vez queda mucho por hacer.
Hay que tener en cuenta que pasar de vivir con menos de $1,90 por día a vivir con menos de $3,10 no es salir de la pobreza, sino pasar a una pobreza menos extrema. Se calcula que vivir con $7,40 por día es un umbral mínimo para una expectativa de vida de 70 años y en países desarrollados se usa $30 por día como umbral de pobreza. Por eso es necesario tener en cuenta las distintas líneas de pobreza. Si consideramos líneas de pobreza menos extremas, la tendencia mundial es de avance lento y en ciertas regiones no hay avances. Según datos previos a la pandemia, el 58% de la población mundial vive con menos de $7,40 por día. Es decir, la mayoría sigue viviendo en la pobreza. Entonces hay que reconocer los logros sin negar los problemas pendientes. Además del comercio, hay otras variables que explican los avances en la reducción de la pobreza en el último siglo. Una variable importante es que los gobiernos aumentaron su potencial para recaudar ingresos y utilizaron el gasto público para elevar el nivel de vida de los que están en peor situación. El aumento del gasto público social permitió avances en las prestaciones de salud, los programas para obtener empleo y vivienda y los seguros de desempleo y discapacidad. Es importante tener en cuenta esta variable, porque las políticas destinadas a promover el comercio y las políticas destinadas a proporcionar redes de seguridad social a menudo son defendidas por diferentes grupos que piensan que estas variables están en conflicto, cuando esto no es cierto. Pinker omite analizar el tema de la desigualdad, a pesar de que es un tema relevante para evaluar tendencias de progreso o retroceso. En los fragmentos que menciona el tema, dice que no le parece tan grave como la pobreza extrema y que no siempre la desigualdad correlaciona con malestar o violencia. Pero incluso si se aceptan ambos puntos, no se justifica su omisión. Respecto al primer punto, aunque se considere que la pobreza extrema es prioritaria, la desigualdad extrema sigue siendo un tema relevante porque se opone a derechos básicos de igualdad de oportunidades, porque es uno de los factores relevantes que está detrás del número de homicidios, tal como mostraron los estudios de Torres García y colegas del 2021 y los de Fan Silver y colegas del 2000, y porque tiene efectos negativos en el bienestar individual y en el funcionamiento social y democrático. La desigualdad tiende a crecer porque la riqueza aumenta el poder político y las oportunidades de obtener más riqueza, mientras que la pobreza disminuye el poder político y las oportunidades de mejorar. Si este proceso no se regula, la sociedad se vuelve cada vez más desigual y la distribución social del capital refleja cada vez más los efectos de la herencia en lugar del esfuerzo individual. Estos cambios reducen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y deterioran la igualdad política que se requiere para mantener un sistema democrático. Una democracia con desigualdad extrema, donde una minoría concentra el control de los asuntos económicos y políticos, es una democracia fallida. Por eso, la desigualdad extrema se opone a los ideales más fundamentales de la Ilustración. Respecto al segundo punto, es cierto que no siempre la desigualdad correlaciona con malestar o violencia, porque los efectos dependen del grado de desigualdad y de la relación con otras variables, pero esto no justifica la omisión del tema. Por ejemplo, las personas se sienten mejor si ven que otras personas mejoran y creen que eso significa que ellos también podrían mejorar. En cambio, las personas se sienten peor si creen que no reciben lo que merecen y que sus esfuerzos no se verán recompensados. Cuando aumenta la desigualdad y se percibe como injusta, disminuye la confianza y la cooperación y aumenta la tasa de delitos. Estos y otros mecanismos permiten entender por qué algunos incrementos de desigualdad generan malestar y violencia y otros no. Es posible justificar un grado moderado de desigualdad como efecto colateral de la distribución de premios sociales, pero la enorme desigualdad del mundo actual no se puede justificar de este modo. Los premios sociales son compatibles con las políticas que limitan el incremento excesivo de la desigualdad. En resumen, la complejidad del tema no debe usarse como excusa para omitir su análisis. Pinker tiende a descalificar el activismo ambientalista con términos como progresofobia y ecopesimismo, y afirma que se trata de una ideología cuasi religiosa. Pero más tarde en la revista Quillette reconoce que muchos avances de la humanidad se lograron a expensas del planeta y que eligió mostrar 4 gráficos con datos de progreso y uno solo
con datos de empeoramiento, porque su objetivo no era representar el estado actual del tema, sino oponerse a lo que denomina el fatalismo implacable del activismo ambiental ortodoxo. Considero que esta decisión es objetable. Necesitamos tener una representación más equilibrada del tema que muestre tanto los avances como los problemas. En el 2017, más de 15.000 científicos firmaron un documento de advertencia sobre los problemas del daño ambiental. El documento muestra tendencias de empeoramiento en diversos problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de recursos naturales, el aumento de la población humana y la pérdida de biodiversidad. También incluye propuestas concretas para hacer una transición hacia un desarrollo humano más sostenible mediante la planificación de la población humana y del consumo de recursos. Pinker se focaliza en las guerras de Europa y Estados Unidos y omite las guerras en otros lugares del mundo, pero hay autores que defienden la misma tesis del declive y sí tienen en cuenta otras regiones. El politicólogo Bear Braumöller discutió en un libro del 2019 la tesis de Pinker sobre la disminución de la guerra y argumentó que desde 1816 hasta el presente las tasas de conflictos bélicos no tuvieron una tendencia clara de declive y que los periodos de paz no se explican por los valores de la Ilustración, sino por la estructura de relaciones entre actores de nivel internacional, tales como estados, instituciones, corporaciones multinacionales y líderes. El economista Michael Spagat le respondió que hay evidencia de disminución de la guerra cuando se analiza el número relativo de muertes en relación a la población mundial en vez del número absoluto de muertes, y que el patrón se vuelve más claro desde 1950 hasta el presente, tanto en guerras entre estados como en conflictos civiles internos. Pasquale Cirillo y Nicolás Taleb plantean que los últimos 70 años de paz podrían ser solo un periodo de buena suerte y que luego podría ocurrir otro empeoramiento. Las guerras grandes son eventos inusuales y es posible tener una racha de suerte sin ese tipo de eventos, incluso si el riesgo se mantiene estable. Spagat reconoce que esa tesis es plausible, pero señala que se pueden tener en cuenta otros indicadores de declive de la violencia, como las disminuciones en el gasto militar, el surgimiento de acuerdos internacionales para mantener la paz y el rechazo generalizado del militarismo en el discurso intelectual y artístico. En conclusión, hay consenso respecto a que estamos en un periodo de paz relativa desde hace 7 décadas, pero hay desacuerdos respecto a si esa tendencia va a continuar o no. La guerra de Ucrania, que se ha prolongado en el tiempo y que afectó la economía de tantos países, es un ejemplo de cómo es necesario tener una visión del tema que no omita los claroscuros. Los gráficos permiten sintetizar mucha información y transmitirla en forma sencilla, pero a la vez tienen riesgos debido a la omisión de datos y pueden ser engañosos. Por ejemplo, un gráfico que representa tendencias de varias líneas de pobreza ofrece un panorama más completo que un gráfico que solo representa tendencias de pobreza extrema. Otro riesgo surge por la elección de medidas absolutas o relativas. No es lo mismo representar el total de muertes de una guerra que la proporción de muertes respecto a las poblaciones en conflicto o respecto a la humanidad entera. Distintas medidas pueden ser relevantes para distintos argumentos. Un ejemplo es la curva de Lagner-Milanovic, que representa el crecimiento de ingresos que ocurrió entre 1988 y el 2008, según los percentiles de la distribución global del ingreso. Se llama curva de elefante porque parece la silueta de ese animal. La curva indica que con el efecto de la globalización, las poblaciones muy pobres mejoraron muy poco, los países en vías de desarrollo mejoraron más, la clase media alta quedó estancada y las élites más ricas tuvieron un alto crecimiento. El gráfico usa medidas relativas y debido a que la desigualdad es muy alta, las ganancias absolutas en la cima son mucho mayores. Esto queda más claro si se hace un gráfico de valores absolutos en vez de relativos, lo cual genera una curva mucho más acentuada en el extremo que representa a las élites más ricas. Los indicadores que se utilizan para evaluar el progreso económico y social pueden tener problemas. Pinker utiliza principalmente el Producto Bruto Interno per cápita, que se calcula dividiendo el valor total de los bienes y servicios de un país entre el número de habitantes de ese país. Pero este indicador no refleja la distribución desigual de la riqueza y sus efectos en la calidad de vida individual.
Por otro lado, este indicador puede estar desvinculado del progreso económico y social porque contabiliza cualquier actividad económica, ya sea beneficiosa o perjudicial. Por ejemplo, un desastre ambiental aumenta el PBI debido al costo de la actividad de repararlo, y cuanto mayor es el daño a reparar, mayor es el aumento. Existen otros indicadores que buscan resolver estos problemas. El índice de progreso genuino tiene en cuenta valores ecológicos y sociales. Su medida disminuye por factores ambientales y sociales negativos, como el costo de la contaminación y la delincuencia, y aumenta por factores positivos que el PBI omite, como el trabajo doméstico, el trabajo voluntario y la educación superior. Si se utiliza este indicador en vez del PBI per cápita, el progreso genuino mundial alcanzó su punto máximo en 1978 y desde entonces tiene una tendencia en declive. En resumen, tiene sentido hablar de progreso y no puede decirse que sea solo un mito, pero hay que reconocer que también hay retrocesos, estancamientos y riesgos. Una mirada al pasado nos permite evaluar los avances y una mirada al presente nos permite identificar los problemas pendientes. Las dos perspectivas son necesarias. Negar los avances puede llevar a un pesimismo excesivo y a una idealización de épocas pasadas. Ignorar los problemas actuales puede fomentar una actitud de conformismo y pasividad. Por eso Max Rosser dice que el mundo está muy mal, mejoró mucho y podría mejorar mucho más. Aunque estas afirmaciones parecen estar en conflicto, en realidad se complementan. Out